Buenas tardes, apreciados compañeros, tutora. El tema que había escogido y como ustedes pudieron ver es la problemática que en el departamento del Putumayo es el incremento de los cultivos ilícitos. Quiero hacer como un pequeño recuento por medio de fotografías, irles contando un poco de la problemática y qué posibles soluciones desde la región podemos dar para afrontar esta problemática. El título que le coloqué a esta presentación es el Putumayo, el filo de la oportunidad. Lo llamo el filo de la oportunidad porque es desde los territorios de donde se construye las soluciones a sus problemas y no desde afuera. Entonces podemos ver que el incremento de los cultivos ilícitos en el departamento del Putumayo, y especialmente en la ciudad de Puerto Asís, se ha hecho un incremento del área sembrada. ¿Esto qué significa? Que el campesino o las personas que laboran en este tipo de cultivos a raíz de los programas de erradicación del gobierno nacional han ido tumbando más bosque, más selva, y esto representa una afectación grave y severa al medio ambiente y al ecosistema y a las fuentes hidrográficas con que contamos en el departamento. Hay una pérdida de la vocación agrícola. El departamento del Putumayo es fuerte en el sembrado de palmito, chontaduro, plátano, maíz, arroz, y todo esto se ha ido perdiendo porque no hay una política clara frente a, a la comercialización de estos productos. Hay una deserción escolar inmensa, como podemos ver en una de las fotografías acá. Vemos pequeños niños como raspachines, como se les llama. Entonces, por no tener que comer, frente a esa cultura, frente a esa política nefasta de la seguridad alimentaria, pues los niños optan la opción de irse a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche en estos cultivos ilícitos o chongos, como les llaman acá, para ganarse 50.000 pesos para llevar algo que comer a sus casas, ya que en el colegio, los restaurantes escolares, es muy mínimo la alimentación que les está brindando debido pues a la gran corrupción que se vive a nivel nacional frente a este programa. Esa es una industria criminal que igual hace una afectación del medio ambiente por la cantidad de químicos que maneja. Una mano de químicos desde gasolina, éteres, bueno, en sin fin un número de químicos que prácticamente están cayendo a las cuentas hidrográficas de la región, o sea, haciendo una afectación grave al ecosistema. Dos, ya lo había nombrado, de que a medida que se van haciendo golpes efectivos por la fuerza pública frente a esta infraestructura, pues se opta por irse más a la selva, más hacia territorios inexplorados, y lo que hacen es talar los árboles y haciendo una afectación grave al ecosistema en la región. Es un negocio multimillonario, genera muchas ganancias, demasiado dinero. Podemos decir que es una de las empresas más rentables a nivel mundial. Y hay una demanda fuerte de mano de obra, como vimos, de niños y niñas. O sea, a ver una gran demanda, se necesita una buena oferta, y para eso se necesita una buena mano de obra, sin calificar, no importa de dónde venga. Entonces, lo importante es que sirva para recolectar la hoja. Entonces vemos que en este negocio van apareciendo diferentes capos o diferentes carteles, como los hemos visto, como son los amos del negocio en su momento desde los años 1980, lo que fue lo nefasto del cartel de Medellín en cabeza del señor Pablo Emilio Escobar Gaviria. Entonces hay una nueva cultura del narcotráfico, o sea, sencillo, fácil y sustancioso, se llama, de fácil ingresos. Entonces hay esa nueva cultura que va permeando todos los estamentos de la sociedad. Hay una centralización del negocio, o sea, se van conformando pequeños carteles del narcotráfico a nivel nacional, entonces han diferentes combos, como así los llamaban anteriormente, y van centralizando este negocio. Y al centralizar este negocio, entonces requiere un aumento de ejércitos privados en favor de los capos. Entonces vemos que Pablo Escobar, de la mano de Gacha, pues conforman las pequeñas autodefensas a favor del narcotráfico, y lo que hacen estos grupos es comenzar a ejercer un control territorial sobre las zonas cultivadas y eliminación de la competencia en su momento. Entonces, a raíz de eso vemos un escalonamiento de la guerra en Colombia, así por decirlo, y por lo que hemos dicho desde un principio, dentro de mis argumentos que mandé, que el negocio, prácticamente el narcotráfico, la guerra se está librando es por el control de la tierra para cultivar.
Al raíz de estos pequeños grupos armados ilegales al margen de la ley que se van creando alrededor del narcotráfico, entonces vemos ejércitos de centro derecha, vemos ejércitos de izquierda, todos permeados por la cultura del narcotráfico. Entonces ya vemos que aparecen los paramilitares de la Sauce de la mano de Carlos Castaño y toda su familia, Castaños de la casa Castaño Gil, y vemos las guerrillas liberales como las FARC-ELN, por tenerlo en cuenta que las guerrillas de las FARC prácticamente se conforman con el movimiento liberal, el movimiento revolucionario liberal, perdón, de Alfonso López Michelsen. Recordemos que el señor Marulanda Vélez fue un fiel seguidor y conformó este grupo al mando en cabeza del expresidente que ya falleció, y al momento de llegar a la presidencia del señor López Michelsen, pues señor opta por no dejar las armas y se dirige directamente a las montañas de Marquetales. De ahí se permean por el narcotráfico, ven que es muy rentable, es un negocio súper rentable, que les puede dar ese alivio, ese alimento para la consecución de armas. Entonces, como vamos a ver que hay una disputa por la frontera en el Ecuador y el Perú, acá en el departamento del Putumayo vemos como el Frente 48 y el Bloque Central Bolívar comienzan a disputarse y entrar en guerra continua por el control de las zonas de narcotráfico, control por los laboratorios, control por los cristalizaderos de droga. Entonces van comenzando a provocar un éxodo del campo a la ciudad, desplazamiento. Vemos que el departamento del Putumayo, el 50% de la población que conforma este departamento es desplazada. Entonces tenemos un 30% que es población desplazada neta del departamento del Putumayo y el restante viene de otras regiones del país. Entonces vemos que a crear este desplazamiento van creando esas víctimas del conflicto, van apareciendo, ¿sí? Aumento de los cordones de pobreza, especialmente en las zonas de invasión de las periferias de Puerto Asís. Entonces vemos que hay muchas invasiones y al haber estas invasiones los planes de ordenamiento territorial están desenfocados, no dan la cobertura necesaria para afrontar este gran problema que estos grupos y este negocio del narcotráfico va generando en la región. Desaparición forzosa, ejecuciones extrajudiciales, todo esto enmarcado en esos pequeños ejércitos que van tomando control de esas zonas de cultivos, control sobre el negocio y lastimosamente van pasando por encima de los campesinos que por última son los que sufren el rigor de esta guerra. Aparece dentro de esta política nefasta, lo vuelvo y lo llamo así por volverlo a llamar, la política nefasta de hacerle frente al narcotráfico, aparece el Plan Colombia y la erradicación reactiva. ¿Por qué la llamo reactiva? Porque es que es una erradicación de corte militar, ¿sí? Que no tiene nada de social y no ofrece alternativas a las personas que siembran coca. Entonces, ¿qué les vamos a ofrecer? Entonces llega este Plan Colombia, 15 años de Plan Colombia, que lo que significó fue una erradicación reactiva. ¿Qué quiere decir reactiva? De corte militar, ¿sí? Fue muy reactiva, entonces vimos que se aumentó el mayor pie de fuerza, entonces desde los gobiernos de Pastrana, desde los gobiernos del señor Álvaro Uribe Vélez y ahora en este gobierno del señor Santos, vemos que el pie de fuerza aumentó, más en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, aumentó el pie de fuerza mucho. A raíz del aumento de este pie de fuerza, es lógico, para hacerle frente a este flagelo, pues el gobierno necesita de sus préstamos internacionales y pues acude a la banca internacional, ¿no? ¿Y a dónde acude? Pues precisamente a los Estados Unidos. ¿A qué? A solicitar asesoría militar y a solicitar préstamos internacionales para hacerle frente. Entonces nuestra deuda comienza a crecer, entonces vemos que de nada nos está sirviendo. Mayor intervencionismo militar, entonces vemos que en Colombia a raíz de esto, pues a raíz de que el gobierno pide esa asesoría militar, pues tenemos aquí bases gringas, Tolemaida, en el Meta, en el propio Putumayo, como lo vemos en Tres Esquinas, es prácticamente una base militar coordinada con la DEA y los diferentes organismos de corte militar estadounidense. ¿Sí? Fumigaciones con glifosato que afecta el medio ambiente y afectando las fuentes hídricas y la capa vegetal de la tierra acá en el departamento, acá en el municipio de Puerto Asís. Para nadie es un secreto que esto es un veneno mortal. Para fumigar la tierra, para poder erradicar por medio de fumigación una hectárea de cultivo ilícito, tiene que fumigarse 5.
Entonces mire la afectación que esto va generando, o sea, no estamos haciendo nada. Entonces, pero es algo mandado, es algo que se debe acatar bajo las normas y bajo los convenios que Colombia ha firmado con los Estados Unidos. Vemos que comienzan a aparecer alianzas criminales entre las fuerzas del Estado y los grupos al margen de la ley, y los programas de erradicación con corte militar contra insurgente. Entonces vemos que aquí el programa de Plan Colombia y la erradicación es hacerle frente a las guerrillas de corte liberal, como las FARC y el ELN, para generar lo que llamaba Álvaro Uribe Vélez en su momento, esa confianza inversionista, ¿no? Más que afectar más a la erradicación, sino como que afectemos más a estos grupos al margen de la ley para poder llevar la inversión, porque ese era el pretexto de antes, ¿no? No hay inversión porque estas zonas periféricas de la nación son controladas por grupos al margen de la ley. Con la imagen que estamos viendo, que ustedes ven acá, dice cómo acabar una industria cuando la demanda sobrepasa la oferta, y es una realidad. Los invito a leer el libro que se llama Una guerra ajena, de Germán Castro Caicedo, y él mismo lo dice en una entrevista a un militar estadounidense, piloto, que se dedica a la fumigación precisamente, y el piloto le dice a Germán Castro Caicedo en su entrevista y le dice, es que Colombia ha enviciado a los Estados Unidos. Y Germán Castro Caicedo lo que le responde es diciéndole, qué pena con usted, pero es que los Estados Unidos han sido viciosos toda la vida, se acabaron de enviciar con la guerra de Vietnam. Y entonces en su libro podemos ver cómo que después de la Segunda Guerra Mundial, el consumo de marihuana entre los jóvenes estadounidenses era supremamente alta. Entonces, después de esa gran derrota, con un ejército diezmado, un ejército insurgente, como un ejército bien nanita, donde los Estados Unidos son los grandes derrotados de esta guerra, entonces retornan a sus ciudades pues con grandes problemas de drogadicción. Entonces en su libro y en su investigación Germán Castro Caicedo dice, Estados Unidos en la necesidad de poder ofertar a ese grupo de veteranos la droga, pues financia de cierta manera los cultivos ilícitos en todo el territorio nacional. Entonces como que no compensa, no hay una doble moral, llamémoslo así, entre lo que se debe erradicar frente a lo que se está consumiendo en los Estados Unidos. Entonces los programas contra el consumo de drogas son muy deficientes en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mientras haya una demanda, pues siempre va a haber negocio. Entonces es muy difícil erradicar desde que los estados del norte pues tengan una verdadera política pública en la atención a la drogadicción. Miramos que tenemos unas políticas desajustadas e inoperantes en el sector agrícola del país. Entonces comenzamos a ver problemas desde agroingreso seguro con Andrés Felipe Arias, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con el famoso PNR, el Plan Nacional de Rehabilitación en los gobiernos de Samper, y nuevamente después con el Departamento de Prosperidad Social, acá en el gobierno de Santos. Vemos cómo esta política neoliberal ha comenzado a mutuar, ¿sí? Hemos comenzado a mutuar dentro de la conveniencia del Estado, ¿no? Y vemos que nuestros padres de la patria tenemos unos índices de corrupción grandísimos, somos yo digo una de las primeras naciones más iniquitativas en Latinoamérica. Hay un aumento de la corrupción asociada con la criminalidad y el narcotráfico. Hay una poca credibilidad de los estamentos del Estado en las regiones, o sea, ya no se le cree nada al gobierno y desde la región ya no se le vuelve a creer nada al gobierno. Financiamiento de campañas electorales con dineros de procedencia ilícita, lo vimos en el departamento del Putumayo, lo hemos visto en La Guajira, lo hemos visto en el Chocó, donde bandas criminales, que son las encargadas y se han apoderado del negocio de narcotráfico, financian las campañas electorales para los próximos candidatos a gobernaciones, alcaldías, consejos, diputados y Senado de la República y Cámara de Representantes. ¿Para qué? Para tener un mayor control del Estado. Y con eso comenzar a hacer esos lavados de activos por medio de la contratación pública. Entonces comienzan a concentrar toda la contratación pública en las regiones. Entonces vemos cómo los narcotraficantes están viendo que contratar con el Estado es muy bueno y sirve para lavar mucha plata. Lo que proponemos dentro de nuestra investigación frente a esta problemática que les acabo de contar es qué se puede hacer,
¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es que haya una erradicación voluntaria. ¿Qué quiere decir esto? Que hayan procesos concertados. ¿Y qué quiero decir con procesos concertados? Que la comunidad participe de las políticas que se van a implementar, no de forma reactiva, no de forma policiva, no de forma de imposición, sino al contrario, entre la concertación entre la comunidad y el Estado. Pero esto debe ir acompañado de lo siguiente: la sustitución de cultivos ilícitos por cultivos alternativos y sostenibles, ¿sí? Y ahí es donde me quiero yo enfatizar, y es donde comienza mi proceso de investigación, ¿sí? Que es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer yo ahí? ¿Sí? Y es que la sustitución de cultivos ilícitos no puede seguir llevándose, o no tiene que seguir el derrotero que ha marcado el Plan Colombia, que ahora le cambiamos el nombre y ahora tiene otro nombre, que Plan para la Paz, sino que debe dejar de ser tan reactivo, que tiene que dejar de ser de ese corte tan militar, y debe proponer a las regiones, y que desde la región se proponga procesos alternativos y sostenibles, ¿sí? Porque el problema no es tanto el narcotráfico, el crecimiento del narcotráfico, el problema aquí es que es falta de la institucionalidad del Estado en las regiones. Ese ha sido el gran problema, y al yo no tener nada que hacer, donde no se garanticen políticas agrarias estables y duraderas, pues hombre, los cultivos ilícitos van a comenzar a florecer. Entonces, una de las propuestas es cómo no podemos hacer la sustitución, cómo podemos acabar el narcotráfico, cómo le podemos hacer frente al narcotráfico. Hacerle frente al narcotráfico no es ir a la casa a los grandes cárteles de droga, sino comenzar a quien verdaderamente está siendo afectado. Es afectado por la droga, es afectado por la contaminación ecológica, es afectado por la violencia que genera, que es el campesino. Y el meollo de todo este problema radica en ¿quién? En el poder de la tierra. Entonces tenemos que darle ese empoderamiento al campesino sobre la tierra. Y aquí aparece una empresa, que la que estoy tomando, y quiero demostrar como que sí se pueden hacer las cosas, que pueden ser replicables, que se llama Corpo Campo, ¿sí? Con una empresa sombrilla, al igual tiene otra subempresa que se llama Amazon Putumayo River SaaS, y es la encargada de realizar palmito del Putumayo. ¿Qué es el palmito? Para los que no conocen, el palmito es una palma, que es la palma del chontaduro, que en su momento, llamémoslo así, de inicio de la planta, ya en la etapa por ahí de 6 meses de haberse cultivado la planta, se corta y se saca un tallo que es pues prácticamente muy dócil, muy suave, muy rico, y se sirve para hacer cosas, ensaladas y muchas cosas, y sirve inclusive como medicamento natural. Entonces, estos palmitos son nativos prácticamente en Colombia, tienen muy buena aceptación, ya que nuestra capa vegetal de nuestro suelo es muy mínima, necesitan de unos suelos muy ácidos y pues perfectamente se dan. Entonces estos cultivos están haciendo frente a los cultivos ilícitos, es una nueva opción, ¿sí? Y frente a eso, pues yo estoy proponiendo, dentro de lo que está desarrollando Amazon en Corpo Campo, que es la conformación de núcleos productivos con definida especialización alrededor de unos pocos renglones preseleccionados. Aquí hablamos. Esta empresa que ustedes ven aquí, que les estoy mostrando, Corpo Campo, y pueden consultar en la página web en www.palmitosdelputumayo.com, podemos ver que hay una línea, una cadena de abastecimientos muy bien establecida, ¿sí? Que va desde la producción hasta la comercialización. Entonces vemos que estos productos son de tipo corte exportación, ¿sí? Hay una focalización de esfuerzos institucionales que tienen que ver con el sector agropecuario, como es la adopción rápida de tecnologías conocidas y aprobadas en las zonas y renglones previamente escogidos. Aquí que hablo y a qué me refiero: a que se debe focalizar ese esfuerzo, esas instituciones que tienen que ver, ICA, Corpo ICA, inclusive el mismo Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Agropecuario de nuestro país, tienen que mirar a ver
cómo nosotros podemos hacer una adopción rápida de tecnologías, podemos hacer una reconversión del campo y una reactivación del campo sobre productos de acuerdo a estudios de mercado sobre consumo, ¿sí? Entonces hay que mirar cómo nosotros podemos reconvertir el campo, o sea, una reconversión del campo total y cómo podemos activarlo por medio de qué, una adopción rápida de tecnología. No esperemos entonces que pasen 15 años para poder traer la tecnología y poderla aplicar acá. Y realización de un programa de reforma agraria de alto valor agregado que no se limite al reparto de tierras ociosas o desnudas, sino que incorpore el campesinado a la producción eficiente, integrándolo verticalmente hacia adelante con el procesamiento agroindustrial y comercialización. Lastimosamente en nuestro país hemos sido de carácter extractivo, sacamos puras materias primas, ¿sí? Madera, petróleo, azúcar, arroz. Mi explicación va a lo siguiente. Es muy diferente yo sacar un kilo de café a vender café en la Gran Manzana de Nueva York, un café procesado. Es diferente, ese es un valor agregado grandísimo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mirar de un procesamiento agroindustrial? ¿Sí? Hoy el mundo cuenta con menos tiempo y se produzcan productos precocidos, listos de consumo. El palmito es uno de ellos, que es pues, un palmito precocido, se cocina a grandes temperaturas, se empaca al vacío, caliente y listo, se sirve, se destapa desde la lata o si no desde la otra presentación que ustedes ven acá y se sirve sobre la mesa y se come como acompañamiento de ensaladas. Entonces, se ha hecho un estudio muy juicioso, Corpocampo ha hecho un estudio muy juicioso sobre los hábitos de consumo sobre el palmito a nivel internacional. Entonces vemos que se han abierto mercados en Francia, vemos que están abriendo mercados en los Estados Unidos. Entonces la demanda de palmito es grande. Eh, las plantas que tiene Corpocampo, una en Guapi, otra en Tumaco y otra aquí en Puerto Asís, no se están dando abasto, ¿sí? Porque todo el producto se está quedando en el exterior, de una gran demanda, ¿sí? Entonces vuelvo y cuento, vuelvo y retomo. ¿Por qué es esto? Porque se han dedicado ellos a focalizar los cultivos que han tenido mayor demanda a nivel mundial, se focalizan y se han creado esas pequeñas, llamémoslo así, que anteriormente se llamaban las pequeñas cooperativas de siembra, ya especializadas en la siembra de palmito, especializadas en la siembra de acaí, especializadas en la siembra de arazá, que son productos promisorios de acá del departamento del Putumayo, en especial de Puerto Asís. Hay una focalización del esfuerzo institucional, pues todas las instituciones del Estado están convergiendo en que la sustitución es la opción y mirando a ver cómo es que se pueden hacer esa adopción de tecnologías para procesamientos como para la siembra. Igual que de esos dos esfuerzos que acabo de mencionar, cómo se puede hacer una reforma agraria de alto valor. O sea, no es lo que se propone desde los acuerdos de paz de que es quitarle las tierras a los terratenientes y entregárselas al campesino. Está bien, hay que entregárselas, pero ¿qué les vamos a ofrecer? ¿Qué van a desarrollar en esas tierras? ¿Sí? ¿Qué les vamos a garantizar? ¿Cuál es el mercado que les está garantizando? Entonces acá debe haber un ejercicio muy juicioso frente a esto y eso es lo que yo quiero demostrar, que una empresa que es de campesinos, porque los dueños son campesinos, campesinos palmicultores, se han hecho un proceso muy juicioso, con acompañamiento de las cámaras de comercio, con acompañamiento del Ministerio de Industria y Comercio, con el acompañamiento en ese tiempo de Prodesport, ahora cambió de nombre, y han hecho esas, participando en mesas internacionales, participando en los gremios de palmicultores en Puerto Rico, que es el país donde más se siembra palmito, aprendiendo de los mejores a sembrar palmito y a procesar palmito, consiguiendo clientes, ¿sí? Y esto todo acompañado de una política social, por así decirlo, un pequeño abrebocas. La persona que compra palmito en Francia, que es el máximo comprador de palmito a nivel mundial, ofrece por cada caja de palmito puesta en Francia, él dona $1. Entonces miremos la cantidad si estamos exportando un container mensual. Entonces, ¿cuánto le están entrando? ¿Cuál es el objetivo de donar ese dólar? Para programas sociales, educación, mejoramiento de vivienda, mejoramiento de la calidad de vida de los palmicultores. ¿Para qué? Para hacer un proceso hacia adelante, ¿sí? Lo que llamamos acá, integrándolo verticalmente en el proceso, haciéndolo partícipe de esto.
Entonces, compañeros, eso ha sido todo. Les agradezco muchísimo su atención. Cualquier inquietud, si que requieren alguna mayor información, ahí tienen mis contactos dentro de mi plataforma y con mucho gusto les estaré dando explicación de lo que usted requiera. Muchas gracias y muy amable por su atención.